El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión del Mundo al Día. Desde Washington les acompaña Jorge Agobián. Comenzamos con la persistente tensión por una posible invasión rusa a Ucrania. Eso fue tema de discusión este lunes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos logró que se llevara a cabo una reunión pública, esto pese a los esfuerzos de Rusia para impedirlo. Y precisamente desde Naciones Unidas nos acompaña Celia Mendoza. Bienvenida, Celia. Tú estuviste hoy siguiendo esta reunión. ¿Qué se logró? Se logró que pudieran hablar públicamente precisamente acerca de este tema. Hasta el momento se habían llevado a cabo varias reuniones a puerta cerrada. Tanto fue así que el gobierno de Vladimir Putin intentó evitar que esto se llevara a cabo con un procedimiento de voto. 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Esto evidencia realmente la situación en la que se encuentra actualmente el tema de Ucrania dentro de Naciones Unidas y los esfuerzos que ha venido haciendo Estados Unidos para que sea reconocido. Seguimos esperando que Rusia elija el camino de la diplomacia sobre el camino del conflicto en Ucrania, pero no podemos simplemente esperar y ver. Es crucial que este Consejo analice el riesgo que su comportamiento agresivo y desestabilizador genera en todo el mundo. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, instó a Rusia en el marco del Consejo de Seguridad a dar respuestas acerca de la masiva movilización de personal y equipo militar a la frontera con Ucrania. Esto tras el intento del representante ruso Vasily Nevencia de bloquear esta sesión pública, afirmando que busca generar histeria sin fundamento. Realmente no entendemos de qué amenazas, provocaciones y escaladas de Rusia se está hablando. El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Kilitska, denunció el aumento de soldados rusos en la frontera con Ucrania, campañas de desinformación y la búsqueda de pretextos para lanzar un ataque en su territorio. Si los funcionarios rusos hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra, Rusia debe continuar con el compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares que ha acumulado a lo largo de las fronteras ucranianas en los territorios temporalmente ocupados. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos puso a tela de juicio el compromiso real de Rusia con una solución diplomática al denunciar un incremento de los refuerzos militares rusos. Tenemos evidencia de que Rusia tiene la intención de expandir su presencia con más de 30.000 soldados cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, a menos de 2 horas al norte de Kiev, para principios de febrero. No hay prueba que confirme tan grave acusación. Se espera que la diplomacia pueda funcionar, en especial con la fórmula de Normandía. Se reunirán en Berlín la próxima semana y durante este martes se espera que el secretario de Estado Antony Blinken y el canciller Sergei Lavrov se reúnan para hablar nuevamente acerca de este tema. Al margen de esto, la Casa Blanca estaría pensando en colocar sanciones a algunos individuos cercanos al Kremlin para presionar a Vladimir Putin. Gracias, Celia, por el reporte. Y precisamente esta amenaza constante de una posible intervención rusa ha llevado a muchos civiles ucranianos a buscar entrenamiento militar y también prepararse en caso de un conflicto. Ricardo Marquina está en Kiev y tiene los detalles. A las afueras de Kiev, un grupo de unos 200 hombres y mujeres reciben instrucción militar. Son civiles que se han integrado en el Cuerpo de Defensa Territorial, organizado por las autoridades, y cuyo objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas en caso de que estalle un conflicto. Estoy aquí para aprender las técnicas de lucha y apoyar al ejército a defender a Ucrania. La presión militar rusa sobre Ucrania, con un gigantesco despliegue militar no lejos de su frontera este, ha reavivado el fantasma de la guerra. Para muchos aquí, la pregunta no es si habrá guerra o no, sino cuándo. Putin cree que no existe un país que se llame Ucrania y que ha de tomarlo bajo su control. Como no puede hacerlo cambiando su gobierno, desde su interior solo le queda una opción, la vía militar.
Después de más de una semana de pánico en los medios, los encargados de estos entrenamientos quieren disminuir la tensión y aseguran que hay que evitar el nerviosismo. Nuestros comandantes nos dicen: limpia el arma, prepárate y no entres en pánico. Ese es el estilo ucraniano. Mañana, estos hombres y mujeres volverán a sus puestos de trabajo en la ciudad, mientras en Moscú y en Washington continuará el tira y afloja geopolítico que podría empujarles a la guerra. Ricardo Marquina, en Kiev, Ucrania, para La Voz de América. Estados Unidos sigue enfrentando la cuarta ola de COVID-19 debido a la variante Omicron, esto con un promedio de 500,000 casos diarios. El virus, sin embargo, está perdiendo agresividad y empiezan ya los llamados a retomar la normalidad. Jacopo Luzzi se une en vivo desde Washington. Jacopo, hablaste con expertos. ¿Cuál es el argumento que están dando las personas para volver a esa normalidad? Jorge, el hecho de que la ola de Omicron está retrocediendo también en los estados donde esta variante altamente contagiosa llegó más tarde, como Indiana o Arizona, y frente a este escenario, algunos gobernadores argumentan que ya es hora de que los estadounidenses, cansados por 2 años de pandemia, intenten restaurar una sensación de normalidad y aprendan a vivir con el virus. Sin embargo, los científicos opinan, y en este paquete vamos a ver por qué. Estados Unidos sigue en una posición precaria en su lucha contra el COVID-19, ya que los hospitales permanecen sobrecargados y las muertes superan las 2.500 diarias. Aunque los nuevos casos estén finalmente disminuyendo a nivel nacional, siguen siendo mucho más altos que en cualquier otro periodo de la pandemia. Además, la propagación de una subvariante de Omicron, que parece ser aún más contagiosa, ha llevado a algunos expertos a advertir que la ola invernal podría desaparecer más tarde de la previsión original. En el pasado habíamos visto que estas variantes venían con un poco más de advertencia, pero Omicron no lo hizo y no hay absolutamente ninguna razón para creer que esto no pueda volver a suceder. Algunos líderes estatales dijeron que si bien nuevas variantes siguen siendo una amenaza, Omicron ha acercado al país a la etapa endémica del virus. Y por eso, según ellos, sería necesario ser vigilantes, teniendo más acceso a tratamientos y pruebas anti-COVID, sin alterar más la vida cotidiana. Necesitamos salir del modo de pánico. No vamos a poder llevar esto a cero. Tenemos que aprender a vivir con esto. Tratamientos como la píldora anti-COVID de Pfizer aún no están disponibles en grandes cantidades, lo cual obliga a los médicos a elegir quién puede recibirla y quién no. La falta de suministro ha sido preocupante, ha sido desalentador. Los expertos en salud pública dicen que la próxima fase del virus en Estados Unidos dependerá de las variantes que surjan y de si la campaña de vacunación se acelera. La propagación de la subvariante de Omicron, la BA.2, es otro recordatorio del camino impredecible que podría tener la pandemia a continuación. Pandemia que ha causado, recordamos, más de 6 millones de víctimas en el mundo. Jorge. Gracias, Jacopo, por el reporte. Bien, y seguimos porque la expansión de la variante Omicron está impactando también las aulas en Estados Unidos. Las escuelas están pidiendo a los padres de familia que trabajen como sustitutos ante una crisis de escasez de docentes que hay en el país. Adriana Arévalo tiene el reporte. Con un promedio diario de 5.800 nuevas infecciones en Estados Unidos, parece que las escuelas se están llevando la peor parte porque, según directores y administradores, a diario se reportan miles de educadores enfermos en todo el país. Tenemos que estar moviendo maestro de aquí, el preparatorio de este maestro, para ver si puede cubrir esto. Tenemos incluso que usar muchos de los empleados que tienen licencia de sustitutos, los tenemos que poner, emplearlos en esa clase en ese momento porque no hay suficientes sustitutos tampoco. El problema parece haberse convertido en un ciclo de nunca acabar. Miles de estudiantes se han contagiado en todo el país, al igual que sus maestros. Cuando los sustitutos llegan a esas mismas aulas, muchos terminan infectados también. La situación es tan compleja que el quinto distrito escolar más grande del país, el del condado Clark, en el sur de Nevada, debió guardar una pausa presencial de 5 días, enviar a todos sus alumnos a clases virtuales por falta de docentes.
Llegar al trabajo todos los días es casi como un misterio porque no sabes si hay 1 u 8 maestros fuera y yo no sé a dónde tendré que ir. Algunos distritos de Texas, Minnesota y California están exhortando a los padres de familia a ser maestros invitados para resolver el problema momentáneamente. Y en Chicago se ofrece un bono de $1,000 al mes para los sustitutos que trabajen 15 días o más. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. Bien, en otras noticias, el expresidente Donald Trump dijo que de llegar nuevamente a la Casa Blanca en 2024, podría indultar a quienes asaltaron al Capitolio en enero de 2021. Así lo aseguró durante un evento de campaña. Laura Sepúlveda nos amplía. Si me lanzo y gano, trataremos a esas personas del 6 de enero de manera justa. Así, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que si dar un perdón presidencial fuese necesario para los involucrados al ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021, él lo daría de llegar nuevamente a la Casa Blanca. Esto no ha sucedido con todas las otras atrocidades que ocurrieron recientemente. Nada como esto ha sucedido. Lo que está haciendo ese comité no selectivo y lo que está haciendo la gente que dirige esas prisiones es una desgracia. Robert Shapiro, profesor de políticas públicas de la Universidad de Columbia, conversó con La Voz de América sobre las declaraciones de Trump. Él puede tener diferentes motivaciones para ello. El primer efecto es que recibe mucha atención. En segundo lugar, capta más atención de su base de seguidores con el propósito de movilizar su apoyo y, de hecho, de anunciar más adelante su postulación a presidente. También está llamando la atención como para posibles contribuyentes para su campaña y al parecer está muy interesado en recaudar dinero. Las declaraciones de Trump podrían tener no solamente impacto político, sino también consecuencias legales. En realidad está diciendo que estaba de acuerdo con eso, simpatizaba con lo que hicieron. Creo que tiene más consecuencias al menos incriminarse más a sí mismo de una manera muy pública. Trump aseguró que el entonces vicepresidente Mike Pence tenía el poder de anular las elecciones de 2020 y calificó de desafortunado que no lo hiciera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y lo peor parece ya haber pasado tras una tormenta invernal que azotó durante los últimos días al noreste de Estados Unidos. La bomba ciclónica, como fue clasificada por los meteorólogos, dejó capas de nieve de hasta 78 centímetros en estados como Massachusetts. Se reportaron también numerosos cortes de luz y más de 4.800 vuelos cancelados debido al mal tiempo. Y las temperaturas seguirán bajas y en varios estados prevén ráfagas de vientos heladas. En Florida también se ha registrado 0 grados centígrados en los últimos días. Y como una de las crisis humanitarias más grandes de la historia ha sido catalogada la migración irregular a Estados Unidos de miles de menores no acompañados. Eugenia Sagastume nos presenta las cifras de un fenómeno que va en aumento y que involucra principalmente a menores guatemaltecos. El inicio de 2022 marca una tendencia creciente en la migración irregular de menores no acompañados. Según la patrulla fronteriza estadounidense, solo el pasado 19 de enero fueron detenidos 485 menores y un día después otros 336, lo que constituye una crisis en opinión de un defensor de migrantes. Una de las crisis humanitarias más grandes de la historia de la región. La patrulla fronteriza reporta que, en comparación al año anterior, aumentó un 172% la detención de menores no acompañados en lo que va del año fiscal 2022, que en Estados Unidos empezó en octubre pasado. Para Berceletti, este fenómeno se da porque los menores, a su corta edad, ven la migración como una alternativa de mejores oportunidades de vida. Los niños también tienen sueños, los niños también quieren un futuro mejor. El analista Fernando Castro atribuye la tendencia a que el gobierno de Joe Biden permite el ingreso a Estados Unidos de menores que lleguen solos a la frontera sur. Mientras el gobierno de Estados Unidos no ponga un hasta aquí a que los menores migrantes no sean retornados, la migración va a continuar. La patrulla fronteriza reporta 38.000 menores no acompañados detenidos desde octubre de 2021, de los cuales 16.000 son guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y a partir de septiembre podrían aumentar de $160 a $245 las tarifas de casi todas las visas de no inmigrantes para Estados Unidos. Esto incluido también la visa de turismo. Algunas visas de trabajo también están en esta lista. La propuesta del Departamento de Estado estará abierta a debate hasta el 28 de febrero. Y bien, si estas tarifas son aprobadas,
prepare su bolsillo si está pensando en solicitar una de estas visas, porque en septiembre entrarían en vigencia estos nuevos precios. Y quédese allí porque en breve las razones que llevaron a la presidenta hondureña Xiomara Castro a mantener su relación con Taiwán. Ya venimos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. El gobierno de Xiomara Castro reconsideró su promesa de campaña de restablecer relaciones con China y decidió mantener sus lazos con Taiwán. Jaime Moreno nos dice que el recién nombrado gabinete considera que la relación no solo va a continuar, sino que tiene que crecer. Durante los últimos años, China ha centrado sus esfuerzos en Latinoamérica en establecer relaciones diplomáticas con los países que reconocen a Taiwán a través de préstamos, inversiones en infraestructura y vacunas. Honduras es uno de esos 14 estados que reconocen a Taiwán en el mundo y el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantendrá la relación de acuerdo con Pedro Vaquero, nuevo secretario de Desarrollo Económico de Honduras. La relación con Taiwán sigue y Taiwán es otro país que ha ayudado mucho a Honduras, tiene mucha cooperación, tiene inversiones en Honduras. Hay muchas también exportaciones de Honduras hacia Taiwán y todas esas relaciones pues definitivamente que tienen que crecer a lo largo de estos próximos 4 años. Una de las urgencias de Honduras es la reestructuración de su deuda externa. Para hacerlo, necesitará del respaldo de Estados Unidos para renegociar con la banca multilateral en Washington y también del apoyo de Taiwán para reorganizar sus acreencias. La deuda bilateral con Taiwán es alta y daríamos un paso en falso en las relaciones internacionales, porque Taiwán también es miembro extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una de las fuentes de las pocas fuentes de financiamiento que tienen nuestros países. El ex canciller Paz agrega que la relación con Taiwán debe cuidarse porque hace parte de la solución para reorganizar la deuda de Honduras, que durante la pandemia se disparó en casi 10 puntos porcentuales, llegando a 57,4% con relación al Producto Interno Bruto, lo que le da poco margen de maniobra al nuevo gobierno para ejecutar su agenda social. Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América. En Nicaragua, el gobierno de Ortega ignora el llamado de la OEA para sostener un diálogo diplomático que pueda ofrecer una salida a la crisis política en ese país. Donaldo Hernández tiene el informe. Daniel Ortega sigue sin responder a la solicitud del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pide enviar una misión del organismo con el claro propósito de restablecer la institucionalidad en Nicaragua. El exmilitar Roberto Zancan opina que el mandatario nicaragüense seguirá adelante para abandonar la OEA,
y además se prepara ante una eventual suspensión de Nicaragua en los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa. Ortega está pensando en, primero, la salida de la OEA, segundo, en que va a salir del CAFTA, de que va a salir del ADA, y en consecuencia que él tiene que prepararse para un nuevo escenario internacional. Según Sankan, incluso el gobierno de Daniel Ortega ya tiene asegurado su apoyo en la Organización de las Naciones Unidas. El apoyo de China, el apoyo de Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad, y puede bloquear cualquier resolución que haya en contra de Nicaragua. Mientras, diputados oficialistas aseguran que pese a las presiones de Estados Unidos, Europa y la OEA, Nicaragua logrará recuperar su estabilidad económica con el fortalecimiento de sus relaciones con China y Rusia. Algunos catastrofistas, malos hijos de Nicaragua, deseaban que el país se estancara, se expandiera la pobreza al promover agresiones y bloqueos económicos contra nuestro país por mezquindad política y también por vendepatrismo. La oposición sigue demandando a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el gobierno sandinista, que se aseguró 5 años más en el poder en un proceso electoral considerado ilegítimo. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, una propuesta legislativa en Bolivia propone pena de muerte y castración química para agresores de mujeres. No se lo pierda, ya venimos. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. En Bolivia, la Administración de Justicia está en la mira luego de que un caso destapara hechos de extrema violencia contra mujeres y una presunta red de corrupción en los juzgados. Una propuesta legislativa propone castración química para los agresores, como nos cuenta Fabiola Chambi. Con gritos de "¿cuántos más tenemos que morir?", una multitudinaria marcha recorrió las calles de la ciudad de El Alto en La Paz, donde recientemente se destapó el caso de Richard Choque, un asesino convicto que ha confesado 2 feminicidios y es investigado por violaciones múltiples tras recibir detención domiciliaria en 2019. Este estremecedor caso conmocionó a la sociedad boliviana. Plata, hay justicia. Para los que somos pobres no hay justicia, señorita, para los pobres. Por eso tengo esperanza de que aquí puede estar mi hija. El juez que conoció el caso de Choque ya está imputado por prevaricato. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que estamos ante un iceberg de corrupción y anunció una evaluación a más de 1000 jueces.
es definitivamente una organización criminal y tenemos que ir desmantelándola y destruyéndola porque no hay otra manera que cambiemos la justicia. Mientras tanto, el senador opositor Eric Morón presentó una propuesta para que exista cero tolerancia ante la violencia. He presentado también con esta preocupación nuevamente el anteproyecto de ley de cadena perpetua y castración química para que entre al debate. Las investigaciones apuntan a que existen más víctimas, mientras madres siguen buscando en la vivienda de este criminal alguna pista para encontrar a sus hijas desaparecidas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. En breve, ¿sabía que las tortugas marinas nos pueden salvar de las catástrofes naturales? Pues quédese con nosotros porque al regreso le explicamos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Un grupo de meteorólogos se está valiendo de tortugas marinas para formular pronósticos del tiempo. Con su ayuda, los científicos pueden anticipar peligrosos fenómenos naturales y de esta manera también salvar vidas. Yasmín López nos amplía. Gracias a un programa llamado Storm, creado entre el Centro de Atención Quelonia y la Universidad de La Reunión, las tortugas marinas que realizan su paso migratorio por las aguas del Océano Índico son utilizadas como transmisor de las condiciones meteorológicas al interior del mar. Hoy estamos instalando 2 tipos de boyas. Estas boyas solo toman la temperatura en el mar y luego en la tortuga más grande vamos a poner una boya un poco diferente que registrará no solo la temperatura sino también la salinidad y mediciones de conductividad. Estas tortugas de entre 50 y 105 kilogramos se han convertido en centinelas junto a los meteorólogos, quienes instalan en sus caparazones dispositivos de entre 250 y 500 gramos para garantizar el bienestar del animal. Estamos en medio de un periodo ciclónico. Estas tortugas potencialmente van a salir hacia el norte, hacia las costas de Omán. Los datos de temperatura del agua determinan la intensidad y el desarrollo de tormentas tropicales y los ciclones. Este método puede enviar información de temperatura y profundidad en tiempo real cerca del ojo de los ciclones, un área que los satélites no pueden cubrir. Comúnmente, las tortugas marinas son capaces de recorrer 15.000 kilómetros durante su vida. En 2 años del programa Storm, una treintena de tortugas han sido equipadas y luego liberadas en el Océano Índico. Yasmín López, Voz de América. Bien, y con esta nota llegamos al final de esta emisión de El Mundo al Día. No antes sin decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Voz de América. Les informó Jorge Agobián.
Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.